Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Ramés Fernández. Lean conmigo en Lucas, en el capítulo 9. Lucas capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Acuérdense que estamos estudiando acerca del reino de Dios. Venga tu reino. Ya lo tienen. Lucas 9, 57 al 62. Lucas 9, 57 hasta el 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Que Dios bendiga su palabra, dejando sentir su presencia. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe, y por la fe andamos y no por la vista. Pero cuán lindo es sentir la presencia de Dios. Cuán hermoso es cuando esa brisa suave nos acaricia, cuando ese silbo apacible es percibido por nuestros oídos espirituales. Un mensaje de Dios a su tiempo es como medicina. Es muy apreciado, precioso. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Dios de Israel. Bienaventurada la iglesia donde Dios tiene su tabernáculo, su morada. Bienaventurado el pueblo donde Dios ha puesto su nombre. Bienaventurado el pueblo con quien Dios ha hecho pacto. Bienaventurado el pueblo que está en la memoria de Dios. Y podemos conmovernos en espíritu como Jesús y decir: Padre, te doy gracias porque tú has oculto estas cosas de los sabios y de los entendidos, y tú se las has revelado a los humildes. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Hermanos, valoremos la presencia de Dios. Disfrutemos de la presencia de Dios. No cambiemos por nada la presencia de Dios. Por nada. A veces la cambiamos por cosas muy insignificantes. A veces por un descanso cuando estamos cansados. A veces hasta por un programa de televisión, muchas veces. Tristemente. No cambiemos este momento de estar juntos. Porque cuando estamos juntos como pueblo, Dios tiene un deseo más especial por bendecirnos. Hay una promesa y no está de más. Y aunque las repetimos, yo le tengo miedo a las repeticiones. Yo antes me aprendía muchos versículos de memoria en la Biblia. Me enseñaron eso desde que entré al Señor. Después dije: no me voy a aprender más versículos de memoria. Le tengo miedo a la memoria. Le digo: ¿por qué? Porque cuando uno se aprende una cosa de memoria, como que llega a ser una poesía. Y yo le digo al Señor: que tus dichos sean grabados en mi corazón, para yo decir como David: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar más contra ti. Y que yo aprecie la palabra como el oro y como la plata, y como cosa muy preciosa, como la aljada de Dios. Amén. Porque ustedes saben que en la religión nos aprendemos las cosas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, pero no entendemos lo que estamos diciendo. Oh, Jehová es mi pastor y nada me faltará.
o el que habita al abrigo del Altísimo, lo repetimos, y y para nada. No, yo quiero que la palabra sea más que palabra, sea vida, que engorde mis huesos, que conmueva mis entrañas, que estremezca los cimientos de mi espíritu. ¡Gloria a Dios! Como que Dios vive en mi vida. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es cuando Dios graba la palabra en nosotros. A veces hay textos que hace años que no pasan por mi mente. Y estoy haciendo cualquier deber, estoy realmente abrumada en mi trabajo y de momento viene el texto. Y viene como una música a mi oído. Y se repite, y se repite, y se repite. ¿Y por qué ese texto está ahí? Y se repite. ¿Y por qué está el texto ahí? Y se repite. Y yo veo que Dios me está ministrando, que Dios está hablando. Qué lindo es cuando viene así, cuando es Dios que se está hablando. ¿Ah? Y después digo, oh, si Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Como dijo Jacob en Betel, ay, pero si Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. ¿Ah? ¿No le ha pasado a ustedes que hay versículos que vienen así? Versículos que no son de ustedes. Digo no son de ustedes porque hay versos que uno se lo sabe de memoria porque le ministran. Le ministra. Pero cuando Jehová aflora a la mente, a la memoria, un versículo que no es un versículo familiar para ti. Y se repite. Yo veo que todos los días se repite y se repite, se repite. A veces Dios así me habla. Con el venga tu reino fue así, venga tu reino. Y venga tu reino. Y venga tu reino. Y me lo hizo entender en espíritu. Lo que significa venga tu reino. Amén. De esta manera cuando lo digo ahora, venga tu reino. Lo estoy diciendo ahora como con más sentido. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a Lucas en el capítulo 9. Lucas capítulo 9. El domingo pasado el Señor nos ministró acerca de comprometernos con el reino de Dios. Lo que significa comprometernos con el reino de Dios. Nos está ministrando Dios acerca del tema venga tu reino. Y nos está enseñando lo que significa que Cristo reine entre nosotros. Amén. Cuando dice que la manera de entrar en el reino es cuando nacemos de nuevo. La manera como el reino entra a nosotros es cuando Cristo llega a ser Señor de nuestras vidas. Amén. La manera de entrar en el reino, del reino entrar a nosotros, es cuando nacemos de nuevo. La manera como nosotros entramos en el reino es cuando dejamos gobernar a Cristo. Amén. No podemos decir que hemos entrado en el reino si Cristo no está reinando en nosotros. Noten ustedes que cada vez que la Biblia habla de, no sé, como que estoy forzando mi voz. Aunque se parece que está bien el micrófono, pero me siento como que estoy forzando la voz. Hoy me falta a mí un poco el aire. Porque el Señor me puso a danzar en el espíritu. Parece que hace tiempo que no estaba haciendo ejercicio, ¿no? Hermanos, decía, voy a repetir eso porque es muy importante. Una cosa es cuando el reino de Dios entra a nosotros. Y otra cosa es cuando nosotros entramos en el reino de Dios. Si el reino de Dios entra a nosotros, vamos a ir al cielo. Porque la Biblia dice que los que han nacido de nuevo van a entrar en el reino de Dios. Porque los hijos de Dios no mueren. Dios no te va a dar una nueva criatura para después matarla. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y los hijos de Dios no mueren. Los hijos de Adán sí se mueren. En Adán morimos, en Cristo somos vivificados. Amén. Así que no morimos en Cristo, vivimos en Cristo. Y si usted nace de nuevo, usted no se va a morir. Puede ser que se enferme, puede ser que se caiga, puede ser que se descuide, puede ser que se vaya, como el hijo pródigo que se fue. Pero tarde o temprano usted va a regresar si usted es nacido de Dios. Porque los nacidos de Dios entrarán en el reino.
Jesús le llamó los hijos del reino. ¿Cómo les llamó Jesús? A mí me encanta esa expresión, Rebeca. Los hijos del reino. ¿No le gusta a ustedes los hijos del reino? Los hijos del reino. Oh, como que me ministre ese asunto. Los hijos del reino. Díganlo conmigo. Los hijos del reino. ¿Quiénes son los hijos del reino? Aquellos que han nacido de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Así que nadie puede entrar al reino si no ha nacido de Dios. Pero entre los que han nacido de Dios, hay quienes deciden entrar en el reino. O sea, voy a decirlo así: cuando nacemos de nuevo, el reino de Dios entra a nosotros. Amén. Pero entre los que han nacido de nuevo, hay quienes deciden entrar en el reino. Y hay quienes no deciden entrar en el reino. Yo estoy hablando del reino de los cielos aquí. Porque yo estoy seguro, porque así nos enseña la Escritura, que los que nacen de nuevo, los que nacen del Espíritu, van a entrar un día al reino de Dios, allá, cuando Cristo venga. Y yo creo que es posible que se puedan ir al mundo por un tiempo, pero tarde o temprano, aunque sea en el momento antes de morirse, Dios los llama y vuelven. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y cuando se cierre el momento de la gracia, por decirlo así, ustedes pueden estar seguros que los hijos del reino van a estar ya de aquel lado. Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. De muerte, mire, a vida. De muerte, mire, a vida. Y solamente una vez se pasa de muerte a vida. No hay tal cosa como pasar de muerte a vida y después pasar de vida a muerte. No, eso no existe en el reino de Dios. Dios no fracasa. En Dios no hay fracaso. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El que ha nacido de Dios, tarde o temprano va a entrar en el reino, porque es una nueva criatura. ¿Y cómo es que Dios va a ser una nueva criatura y después la va a matar? O la va a abandonar. Ningún padre abandona a su hijo. ¿Están entendiendo? Ningún padre abandonó al hijo. Yo estoy hablando de los nacidos de Dios. Porque hay quienes están en la iglesia, cantan coritos, se bautizaron, participan de todo, se emocionan, lloran y hacen todo lo que hace un cristiano, pero no son cristianos. Porque el ser cristiano no es hacerse miembro de una congregación ni hacerse miembro de un club. Ser cristiano es haber nacido de Dios. Es cuando Dios te engendra y te pare y te da a luz y tú naces en el reino de Dios. Así mismo como lo oyes. Si Dios no te ha engendrado y te ha parido, no eres hijo de Dios. Digo, en el espíritu. En Adán todo el mundo es hijo de Dios. Pero en Cristo los nacidos de Dios. Nacidos por la voluntad de Dios y por el poder de Dios. Amén. Esos no se perderán. Pueden estar mal en la relación, pero siempre estarán en la posición. A ver si entienden eso. Pueden estar mal por un tiempo en la relación, pero siempre están en la misma posición. Hijos. Por ejemplo, el hijo pródigo, cuando estaba en la posilga, estaba mal en cuanto a la relación, pero estaba bien en cuanto a la posición. Era hijo. Y aunque estaba apartado, era hijo. Porque aunque un hijo se vaya de la casa, sigue siendo hijo. Y cuando se cierre la gracia, ustedes pueden estar seguros que los hijos del reino estarán en el reino. Porque Apocalipsis termina diciendo, y los que estaban escritos en el libro
entraron a la santa ciudad. Y los que no estaban escritos en el libro fueron lanzados al lago de fuego. ¡Oh! ¿Quiénes fueron lanzados? Los que no estaban escritos en el libro. ¿Quiénes entraron al reino? Los que estaban escritos. Y en esa computadora no hay fallos. Eso no es como tú vas al Seguro Social. ¿Y cuál es su número? Eso no aparece aquí. En el cielo no. ¿Eh? ¿Por qué en el cielo no? Porque en el cielo las cosas no funcionan al revés, como lo enseña la religión. La religión dice, si tú aceptas a Cristo, Dios te apunta en el cielo. Romanos 8 dice, a los que conoció, a estos también llamó. O sea, a los que conoció, a estos también predestinó. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, justificó. A lo que justificó, santificó. Y a lo que santificó, glorificó, para que lleven la imagen del Hijo. Dé el aplauso al Señor, que se lo merece. Amén. Amén. Eso no es acepta a Cristo para que Dios te apunte en el libro. O el día que lo acepta te apunta, no. Ya, porque te apuntó, te llama después que te apuntó. Por eso es que la iglesia nunca fracasa en el evangelismo. Le voy a decir por qué. Porque el evangelismo, si nosotros creyéramos a la palabra, nosotros no estuviéramos tan preocupados en este sentido, por la salvación de las almas, en este sentido. Porque en el evangelismo de Dios no hay fracaso. Porque el trabajo del Espíritu Santo es llamar a los elegidos. Llamarlos. Y el Espíritu Santo anda con una libreta por todo el mundo, buscando a quien le toca hoy. Posiblemente vinieron gente esta noche y se sentaron aquí. Lo invitaron y se sentaron. Pero hoy están en la libreta del Espíritu. El Espíritu dice, hoy le toca a fulano o a fulano. Y usted vino tranquilo, como vino la hermana aquí el domingo, ¿verdad? Vine tranquila, te invitaron, te sentaste ahí. Y me dice, no sé si yo no hablé con ella, pero alguien me dijo que cuando estábamos orando, ¡fuera! Ella sintió algo. Y aunque no era un mensaje de salvación, era del reino, pero al final ella estaba detrás de mí aquí, sin yo decirle, ¿quién acepta a Cristo? Y ella, de una vez, aquí estoy. Porque el domingo te tocaba, estaba en el libro ahí, puntadita ahí. Amén. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Qué lindo. A los que conoció, a estos los llamó. Por eso que dice la Biblia, el que comenzó la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que allá la termina. Esto no está de más. El que comenzó la obra, la terminará hasta el día de Jesucristo. Allá en la glorificación lo termina todo. Cuando esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Aquel día el Señor, mire, sacará a Adán de ti y le dirá, polvo eres, al polvo volverás. Y le dirá, y Dios te va a decir en Cristo, Él fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En Adán eres alma viviente, pero en Cristo eres espíritu vivificante. Entra al gozo de tu Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Aleluya! Amén. Y parece, bueno, Dios me desvió. Va a seguir así. Que el Espíritu es así. Como que Dios te quiere dar seguridad esta noche. Porque el mensaje que nos dio a través de la hermana era de seguridad. Y yo tenía el mensaje aquí, pero Dios como que me quiere llevar a seguridad esta noche. El domingo era compromiso. Y hoy yo pensaba que era otra cosa. Pero Dios quiere darte seguridad, hermano. Seguridad. Ahora, ¿por qué Dios quiere darnos seguridad en el reino de Dios? Porque como decía yo en la oración, oímos voces, muchas voces, y eso que no somos esquizofrénicos. Porque los esquizofrénicos son los que oyen voces. Hay muchas voces que te quieren, que te dicen que tú no eres, que tú no vas, que tú te quedas.
y te hacen dudar de la palabra de Dios. Pero el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu da testimonio a los que tienen espíritu. Te dirá, pastor, todo el mundo tiene espíritu. Yo no estoy hablando del espíritu que recibimos de Adán, que es un soplo de vida. En Adán tú eres un soplo, que cuando te mueres se ve el soplo. Pero en Cristo tú no eres un soplo. En Cristo tú eres un espíritu vivificante. Vivificante significa que da vida porque ha recibido vida y permanece la vida porque la vida de él es de Cristo y Cristo no muere porque la vida de Cristo permanece porque Cristo es el autor de la vida y el autor de la vida murió una vez en la carne pero fue vivificado en el espíritu y como la vida tuya ya no existe porque fue sepultada con la de él, ahora la que existe es la de él y como la de él resucitó para no morir nunca, la tuya tampoco va a morir porque tu vida está escondida con Cristo en Dios y cuando Cristo tu vida se manifieste, entonces tú serás manifestado con Él en gloria. Aleluya, aleluya. Y esto no es un cuento de dos viejas que estaban en un salón de belleza y se pusieron a hablar de esto, no. De la palabra de Dios. Esto no es un cuento de viejas, palabra de Dios. Créanlo los hombres o no lo crean. Puédase probar o no se pueda probar. Esa es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y este mundo malo, incrédulo y perverso niega la palabra de Dios. La oye, la pisa, la ignora, la echa a un lado. Y a ti y a mí nos ha tocado vivir en este siglo malo y perverso. Por eso el Señor dice, huye de estas cosas. Cierra tus oídos a todo lo que te hace dudar de la palabra de Dios. Porque al final de cuentas triunfarán aquellos que cierren sus oídos a las voces de los demonios y oigan la palabra de Dios. Aquellos que le permanezca la palabra de Dios son aquellos que entrarán en el reino. Y la palabra de Dios solamente permanece donde puede germinar. Y solamente germina la palabra y da frutos en aquellos que han nacido de nuevo. En aquellos que el reino de Dios ha entrado a ellos. Amén. Solamente aquellos que el reino ha entrado a ellos pueden entrar en el reino. Pero nadie que el reino no ha entrado, aunque quiera que Cristo reine en ellos, no va a poder reinar en ellos. Y Dios te ministra hoy seguridad. Tú eres porque Dios te ha hecho. Tú eres porque Dios te ha dado. Tú eres porque Dios es fiel. Tú eres porque Dios no falla. Tú eres porque Dios se comprometió. Tú eres porque Dios es un Dios de pacto. Tú eres porque Dios es un Dios de promesa. Tú eres porque Dios juró por su nombre. Tú eres porque Dios, por dos cosas, es imposible que Dios mienta. Uno, porque Dios lo dijo. Y dos, porque Él juró por su nombre que Él iba a ser fiel. Dice la palabra, fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Él es fiel. Y aunque Él usa tus caídas y tus saliditas del reino, como la ovejita que se sale de redil y se va, y Él usa ese descarrío como solo el del hijo pródigo para sembrar, fortalecer y sellar una relación de dependencia, como lo hizo con el hijo pródigo, que usó su descarrilamiento, su ida, su desvío, para que se apegara más al Padre y para que se lo debiera todo al Padre, porque vino de allá derrotado. Le decía al Padre que Él era suficiente, que Él era sabio, que Él se podía gobernar a sí mismo, que le diera la herencia para Él administrarla. Luego vino en bancarrota, abandonado, vino lleno de harapo, vino pobre, vino sucio, vino en bancarrota al Padre, diciéndole: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y ahora ya no tenía nada de qué gloriarse, porque mal administró
y fracasó. Y muchas veces el Señor permite nuestro desvío para destruir nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra altivez, para que se lo debamos todo a la gracia de Dios, para que se lo debamos todo al reino de Dios, para que no andemos por ahí taconeando y altivos y haciendo son con los pies y con el pecho bien erguido, creyéndonos que somos alguien, cuando en realidad nuestra dependencia es de Dios. Dependemos de Dios, de la misericordia de Dios. Y los hijos del reino son los hijos de la gracia. Y los hijos del reino son los hijos de la misericordia. Y como decía David, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiéramos desaparecido. Estamos en el reino y vamos a estar en el reino por la misericordia. Por la misericordia. Porque ¿quién es que te da firmeza sino Dios? ¿Quién es que te da constancia sino Dios? ¿Quién puede estar firme en su presencia? Solamente aquellos a quienes Dios le da la capacidad para que lo estén. Y solamente los hijos del reino. Solamente los hijos del reino tienen la capacidad para oír a Dios. Solamente los hijos del reino tienen capacidad para retener la palabra. Solamente los hijos del reino tienen la capacidad de asimilar la palabra. Solo los hijos del reino tienen la capacidad y la aptitud para que la semilla de la palabra germine y dé frutos. Los hijos del reino. Amén. Y por un tiempo, por la circunstancia, por la dureza del corazón, por nuestra carne rebelde y obstinada, se puede neutralizar esa semilla, como aquellas semillas que por la temperatura muchas veces se esconden y en el tiempo de invierno aparentemente no existen, pero cuando llega la primavera brotan y surgen. Así le pasa a veces a los hijos del reino. Se pueden apagar por un tiempo, pero tarde o temprano vuelven y se encienden, porque hay vida en ellos, porque hay espíritu en ellos, porque hay posibilidad en ellos, porque tienen la vida de Dios, nacieron de nuevo. ¿Están entendiendo, amados? Y eso a mí me da seguridad, y eso a mí me da confianza, porque ya Dios hizo su obra. Cuando nacemos en Adán, hay un suceso que es seguro: vamos a morir. El que nace en este mundo, la Biblia dice que el que vive sabe que ha de morir. Y en Adán nacemos y sabemos que nuestro fin es la muerte. Deseémosla o no, el fin es la muerte. Pero qué hermoso que en Cristo se nace y el fin es la vida. En Cristo se nace y el fin es la vida. En Él se nace, en Él se vive, en Él se sigue viviendo y el fin será también vida. Porque Dios es vida y Él es la vida. Y de su vida vivimos y de su vida nos nutrimos y por su vida somos. Porque Él quiso. Porque Él lo deseó. ¿Y por qué lo deseó? Porque Él quiso. ¿Y por qué quiso? Porque lo deseó. ¿Y por qué lo deseó? Porque le dio la gana. Y qué buena gana. Y cuánto me gusta esa gana. Bendita esa gana. Porque esa gana. Aleluya. Y estoy usando que sea un lenguaje de borracho, un lenguaje de fatuo. Pero es que lo necio del mundo es más sabio que los hombres. Amén. Amén. Una cosa sé, y es la que sé. Y la sé porque Él me la reveló. Y me la reveló porque Él quiso. Y lo que sé es que en Él soy. Y soy porque nací. Y nací y seré en Él porque Él es fiel. Y Él es el que me sostiene.
Y en Él se comienza y se termina. Porque el que comienza la obra la termina. Porque Él la sabe terminar. Porque Él es un Dios. Él es un Dios infinito y perfecto. Y Él no comienza algo para terminar, para dejarlo a mitad. Él es fiel. Podemos confiar en nuestro Dios. Podemos confiar en nuestro Dios. Amén. Pero Él quiere que velemos y seamos sobrios. Y que estemos alerta. Y que demos frutos para el reino. Y que colaboremos con Él. Y bienaventurado aquel que no tropieza en Él. Porque aunque Él es fiel, y aunque Él va a terminar la obra, y si ya nacimos en Él, vamos a vivir en Él, y si nos descuidamos en Él y nos enfermamos en Él, y nos neutralizamos en Él, tarde o temprano Él nos va a despertar del letargo. Él va a terminar la obra, porque Él es fiel. Pero, bienaventurado aquel que no tropieza en la roca. ¿Por qué? Porque yo he aprendido que es mejor aprender confiando que aprender tropezando. Es mejor aprender confiando que aprender tropezando. Porque Dios mandó a Moisés 40 años al desierto. Y después de los 40 años cumplió lo que se propuso con Moisés. Pero si Moisés se hubiera sometido a Dios y hubiera entendido el plan de Dios y hubiera esperado en Dios, sin usar las manos, sin usar su capacidad, sin querer ayudarle a Dios, sin tropezar en el propósito, la historia de Moisés hubiera sido otra historia. No hubiera pasado 40 años de su vida en un desierto. Y aunque el desierto es necesario y Dios le saca provecho, bienaventurados somos cuando no tropezamos en Él. Jesús dijo que bienaventurado el que no es escandalizado en Él. Es mejor creerle a Dios. Es mejor confiarle a Dios. Es mejor someterse a Dios. Es mejor colaborar con Dios. Es mejor administrar bien en Dios. Para que no haya lamentos. Para que no haya parálisis. A veces Dios permite que fracasemos cuando somos muy orgullosos, muy altivos, muy confiados en nosotros mismos. Y Él hace caer y Él hace levantar cuando Él tiene propósito. Pero cuando Dios encuentra hijos humildes, sometidos al reino, que le dicen: Padre mío, yo no te quiero perder de vista ni un solo momento. Que en la tribulación y en la crisis, en medio de la tempestad, le dicen como Pedro: Señor, si eres tú, permite que yo camine por las aguas. Y mientras Pedro caminaba mirando al Señor, los vientos soplaban, las olas huracanadas se levantaban, y él por encima de toda esa adversidad caminaba, porque miraba al que caminaba sobre las aguas. El que fija sus ojos en Cristo y no en las circunstancias, sino en Él, no tiene por qué tropezar. Pedro tropezó porque dice la Biblia que puso los ojos en la bravura del mar
y en la tormenta. Dios te quiere ilustrar con eso, que si tú logras ser sumiso al reino de Dios, obediente al reino de Dios, sujeto al reino de Dios, te mantienes en el temor de Dios y no quitas tus ojos bajo ninguna circunstancia. Que tú andes como un sonámbulo detrás del Señor. Te seguiré donde quiera que vayas. Es posible que Dios te permita la gracia de nunca caer. O está de más en el Padre Nuestro que el Señor dice: líbrame de caída, líbrame de tentación. Dios se vale de la tentación. Y la expresión: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es una gran verdad, pero es un consuelo. Pero yo, antes del consuelo, me gustaría tener el estímulo. Que el Señor me diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estoy diciendo que Dios usa las caídas, que Dios permite las caídas, que Dios le saca provecho a las caídas, pero es mejor no caer. Es mejor ser fiel al Dios del reino, estar sometidos al reino. Y hay algo más que quiero decir, pero yo he aprendido esto. Nosotros vamos subiendo la escalera de Jacob y conocemos un peldaño, otro peldaño, un escalón, otro escalón, hasta que nosotros no reconocemos a Dios en ese escalón, no vamos a pasar al otro escalón. Y hay quienes se mantienen años en el mismo escalón. Y hay quienes se mantienen años en el suelo, caídos, porque no han reconocido al Señor. Y en mi experiencia con Dios lo he visto como miembro de iglesia y como pastor, que los hermanos que están ahí constantemente en comunión con Dios, no hay claves espirituales, pero hay promesas. Dependemos de la gracia de Dios y no de nuestra habilidad, ni de nuestra fortaleza, ni de nuestra devoción. Pero hay promesa de Dios para los fieles. Hay promesa de Dios. Y yo veo que los hermanos que están ahí constantemente en comunión, que hacen su tiempo para Dios, que pelean su tiempo para Dios, porque muchas veces hay que pelearlo. Porque las necesidades, las demandas, los problemas te absorben, te alan, te tiran, te llevan. En ese momento hay que pelear el tiempo de Dios. Si trabajo overtime, si es necesario porque mi esposo no está trabajando, porque está impedido por lo que sea, pues entonces lo voy a hacer el tiempo. Aunque tenga que dormir menos, voy a hacer el tiempo de Dios. Porque yo quiero alimentar mi espíritu para estar apercibido, estar alerta cuando mi Padre me hable, yo estar dispuesto a hacer su voluntad y a seguirle. No le voy a coger vacación al Señor. Porque el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de Dios. Y puse la mano y lo voy a seguir hasta la eternidad. Pero si usted, como las olas del mar, que va y viene, va y viene, va y viene, un jueves sí, un domingo no, un domingo sí, el otro jueves sí, si puedo voy, si no puedo no va, si llueve, si no neva, si esto, no, hombre, no. Coja su mochila y váyase. Que el reino de los cielos no es para gente titubeantes, el reino de los cielos es para los valientes, el reino de los cielos es para los que aman, el reino de los cielos es para los que están decididos, el reino de los cielos es para los que están convencidos de que no hay otra cosa en la tierra sino Cristo. Gloria a Dios.
Amén. El reino de los cielos no es para aquellos que andan buscando un escape del infierno. El reino de los cielos es para aquellos que aman el cielo. No para aquellos que se quieren escapar del infierno, sino aquellos que aman el cielo, porque aman la compañía del Padre, porque aman la sujeción al gobierno de Dios. Para eso es el reino. El reino de los cielos no es para aquellos que les gustaría disfrutar de las bendiciones del reino, sino para aquellos que aman al Padre, que aman al Señor del reino. Aman al Señor del reino porque salieron del vientre del reino, porque del vientre del Padre del reino, porque Él los engendró. Por eso Cristo no quiere simpatizantes en el reino. Cristo quiere súbditos que se sometan a su reino. Cristo no quiere gente con palmas en la mano diciendo Hosanna al Hijo de David, para mañana decir crucifícale. Como pasó con esa multitud, que días antes estaban Hosanna y después crucifícale. No. Quiere gente que nazcan con Él, crezcan con Él, se realicen con Él y terminen con Él. Amén. Gloria a Dios. Yo no tengo oro ni tengo plata. Mi única riqueza en esta vida ha sido que me secuestró a los 16 años. Y desde entonces nunca me ha permitido apartarme. Desde los 16 años. Me cogió en la mocedad. Esa es mi riqueza. Que no me ha dejado desviarme por su misericordia. Misericordia de Dios me ha cogido y me ha guiado. Y a veces cuando pienso en eso me conmuevo y lloro en su presencia, a ver la ternura de mi Dios, que me ha dado firmeza hasta hacerme un príncipe en su pueblo. Qué precioso. Y yo puedo decir de eso que es mejor no haber caído. Cuando digo no haber caído, no estoy hablando de no haber cometido un pecado. Estoy hablando de no haberse apartado, de no haber cogido sus vacaciones. Y el Señor me ha librado de su misericordia. Por eso puedo testificar esta noche que es mejor. Es mejor. Yo cuando comencé, oí a un misionero americano que decía, hay 4 cosas para alimentar el espíritu y seguir perseverando en Cristo. Yo tenía como 16 años, lo escuché con ansiedad porque no había cosa que yo anhelara más a esa edad, mi corazón tierno para Cristo, que perseverar. Porque apenas 16 años me falta mucho con Cristo. Dígame. Y él me dijo, hablar con Él, la oración, leer de Él la palabra, oír de Él, ir al culto, hablar de Él, testificar. 4 cosas. Y no se me olvidó aquellos jamás. Y comencé, yo recuerdo cuando yo comencé, el día que menos leía la Biblia, leía 40 capítulos. El día que menos leí. Me veía un libro de 700 páginas en una semana. Un hambre que tenía de Él. Hice inventario y en 4 años, no, 3 años, los 3 primeros años, me puse a pensar cuántas veces yo falté al culto. Eran 4 cultos por semana en mi iglesia, no 2 como aquí, 4. Y en los 3 años falté una vez al culto porque no me podía levantar de la cama. Y le estoy diciendo esto, no para ponerme como ejemplo de ustedes, sino para mostrarlo como una experiencia en mi vida, que esto es verdad, eso es verdad. El que alimente el espíritu, vive su espíritu. Vive su espíritu. Y a los 17 años salí a dar campañas en la calle, recuerdo como ahora.
Y se bautizaban 17, 15, 12, 20 personas en esas campañas. 17 años, un muchachito. Y ahí fue que yo saboreé el gusto de lo eterno. Lo lindo que cuando yo veía esas almas que se bautizaban, yo sentía algo por dentro, una cosa tan linda. Y ahí supe que Dios me estaba llamando a salvar almas. Y el usar esas 4 cosas que me enseñó el misionero me han traído aquí casi 24 años. Nunca en mi vida he estado la idea, me voy a apartar de Cristo. Nunca he estado desanimado, como desanimado en el sentido de decir, voy a dejar al Señor, voy al mundo. Nunca ese pensamiento voy en mi cabeza, por la gracia y misericordia del Señor. Claro, es una gracia especial de Dios conmigo. No todo el mundo tiene la misma experiencia, ni Dios guía a todo el mundo igual. Pero estoy diciendo eso, y Dios sabe cuál es mi santa intención, para estimularlos a ustedes. Alimentar su espíritu, a mantenerse muy cerca de Dios, a no cambiar a Dios por ninguna otra cosa. Y yo estoy viendo en la iglesia que los hermanos que siempre están en el culto, que los hermanos que yo lo veo que siempre, que yo sé que oran en sus casas, que siempre en la Biblia, y que venga lo que venga, están ahí en toda actividad de la iglesia, edificando y creciendo en el reino de Dios. Usted siempre lo ve firme, lo ve rosaditos en salud espiritual. Otro día vuelven, otro día si llueve, voy, si sopla bien voy para allá, y si no voy para acá. Están vacilando y oscilando. Si tú eres de esos, no te sientas mal, porque Dios no te lo está diciendo para nada, te lo está diciendo para que recapacites y digas, no, yo voy a elegir el camino más excelente. Y el camino más excelente es no mirar para ningún lado sino a Él, estar cerquita de Él, oyendo de Él, leyendo de Él, aprendiendo de Él, testificando de Él, para llenarme de Él, para dar frutos para Él y para nunca apartarme de Él. Amén. ¿Entendieron? ¿Recibieron? Amén. Me siento mal que... Santo Dios. Ay, Jehová, Dios de Israel. Santo Dios. Hermanos queridos, recíbanlo como mensaje de Dios. Recíbanlo esta noche como mensaje de Dios, porque yo no iba a hablar de eso. El Espíritu me guió para decirle esto a ustedes. Confiemos en Dios. Dependamos de Dios. Pero mantente cerca, cultivando la amistad con el Señor. Porque es mejor cultivar la amistad con Él y nunca caer, que pasar por la experiencia de la caída, aunque también enriquece. Pero no digamos, como decía Pablo, hagamos males para que nos vengan bienes. No. Ojalá que nunca caigamos. Porque dice la Biblia, fiel es Dios para guardarnos sin caída. ¿Cómo dice la Biblia? Fiel es Dios ¿para qué? Para guardarnos sin caída. Y dice, Padre, líbrame de tentación. Entonces el Señor no quiere que caigamos. ¿Cuántos quieren que Dios los guarde sin caída? Amén. Sean cristianos de decisión. ¿Cuántos quieren agarrar el arado esta noche? Y decirle, Señor, yo para atrás, no. Mirándote a ti ahí. Mirándote a ti ahí. Mirándote a ti ahí. Aunque sin pestañear. Aunque bote lágrimas por los ojos, si sea tan incómodo, pero no te pierdo de vista. ¿Ah? Y aquel día lo verás.
y tus ojos tendrán la capacidad de ver al Rey en su hermosura, resplandeciente como 1000 soles. Que Dios te bendiga.